En esta segunda entrega de lo que vamos a llamar topología de la subjetividad, o mejor dicho, topología del devenir de la subjetividad, vamos a continuar con las consecuencias de nuestra primera exposición. Y una consecuencia tiene que ver precisamente con el uso que estamos haciendo de esta perspectiva, de este instrumento matemático de la topología, que nos permite precisamente comprender o configurar el comportamiento o el devenir o la constitución de la subjetividad desde una perspectiva o desde el sustrato corporal y por lo tanto desde las dinámicas corporales. Y habíamos hablado de la relación o la correlación entre redes o topologías neuronales y las topologías de la subjetividad. Es decir, la subjetividad no es pues un fenómeno meramente espiritual, sino que es un fenómeno químico, electroquímico, molecular, un fenómeno de conformación y asociación neuronal de redes neuronales, sobre todo a partir de ese fenómeno o de ese acontecimiento corporal, neuronal y cerebral que es la sinapsis, o que son las sinapsis. Entonces, si algo ocurre con el devenir del sujeto en la constitución del sujeto, es que ya algo está ocurriendo corporalmente, cerebralmente en las redes neuronales. Habíamos llamado a esta perspectiva, desde el pensamiento complejo, topología material o materialismo topológico, precisamente porque nos interesaba mucho entender o usar estas curvaturas, ondas vibratorias que mapean y que por lo tanto pueden darnos una configuración dinámica, simétrica, inclusive lúdica, de la espontaneidad de estas redes y conexiones neuronales, que además, como hemos dicho anteriormente, se corresponden con los efluvios de la subjetividad. En ese sentido, tenemos que dar algunos apuntes importantes que hemos dejado pendientes. Uno, sí es cierto que hemos partido a partir de una interpretación geométrica de la consideración de un punto topológico que tiene una vecindad. Tenemos que entender que ese punto a su vez es una asociación de, si ustedes quieren, de puntos más minúsculos. Esto es un poco torpe, pero lo que queremos decir es que no hay exactamente un punto, sino hay otra vez asociaciones. De la misma manera que, como dijimos, desde la perspectiva de la física cuántica, no hay una partícula, sino asociación de partículas. No hay un átomo exactamente, sino es una composición de partículas, tanto en su dimensión nuclear como en su dimensión de las órbitas circundantes al núcleo. Entonces estamos hablando de actividades y de dinámicas realmente infinitesimales, pero además dinámicas que suponen sustratos cada vez más minuciosos, minúsculos, invisibles para el ser humano, y dinámicas molares, es decir, dinámicas en las dimensiones o en las conformaciones físicas que son visibles para el ser humano. Entonces estamos hablando precisamente de una integración compleja en distintos niveles, una sincronicidad compleja en distintos niveles de la realidad efectiva de la existencia y del universo y del multiverso, si ustedes quieren, donde está inserto aquello que hemos llamado filosóficamente el ser humano. Pero el ser humano ya es una composición también compleja
corporal y subjetiva, cerebral y subjetiva. Y nos interesa precisamente entender otra vez que no hay exactamente un sujeto, no solamente tal como lo proponía Foucault, sino que hay distintos posicionamientos del sujeto que nosotros hemos llamado devenir de la subjetividad, sino que hay composiciones dinámicas del devenir de las subjetividades o del juego de las subjetividades, y que también suponen juegos y movimientos, oleadas emocionales, que también pueden suponer ciertas topologías. Entonces, fíjense, estamos pues asistiendo a un juego bastante rico donde podemos otra vez usar la figura del gen o del genoma, que es doble, que es como una especie de espiral en paralela, que precisamente establece esta información, esta contención de la información, estas cargas de la información que terminan conformando la memoria genética, que es precisamente la responsable fundamentalmente de la continuidad, de la reproducción de los seres orgánicos. Y por lo tanto, digamos, lo que estamos diciendo es que lo más importante precisamente de estas dinámicas y estas actividades moleculares y biológicas y es la memoria. Es decir, hay continuidad porque hay memoria. Hay, digamos, reproducción porque hay memoria. Hay el paso de lo genotípico a lo fenotípico porque hay memoria genética, que supone, digamos, también dinámicas moleculares y que supone lenguajes químicos. Entonces estamos precisamente ante un multiverso complejo, interconectado, que permite precisamente hablar. Permite esto que estamos haciendo en este instante, comunicarnos, exponer y que sea escuchado, y por lo tanto que tenga ciertas repercusiones dependiendo de los contextos a los que se llegue, etcétera. Entonces, lo que estamos es asistiendo precisamente a este acontecimiento existencial altamente complejo, integrado y sincronizado en sus múltiples dimensiones. Y en ese sentido no hay pues sujeto, lo que hay es una composición dinámica de estos acontecimientos del devenir subjetivo que se sostienen en los substratos corporales, cerebrales, en las dinámicas neuronales de las redes neuronales, electroquímicas y moleculares, que sostienen precisamente los efluvios de la subjetividad, que también suponen o son posibles por las situaciones emocionales, que son precisamente los contextos en donde se inscribe nuestra memoria o nuestras memorias. No podemos hablar de memoria como hablábamos antes, sino de memorias. Hay muchas memorias y por lo tanto hay un juego de memorias. Unas, digamos, responsables de una cosa y otras responsables de otra cosa. Si ustedes quieren, jugando con cierta jerarquía en los términos, que no es aconsejable, pero para ilustrar, hay memorias primarias y hay memorias más complejas, sobre todo las que elaboran aquello que hemos llamado pensamiento. En otras palabras, también podemos decir a estas alturas que no hay exactamente pensamiento, sino dinámicas que sostienen el devenir del pensamiento. Y por lo tanto, el pensamiento ya está pensado en estas actividades electroquímicas neuronales y las dinámicas moleculares de nuestras propias redes neuronales, en el cerebro. Entonces, ya está pensado, es decir, no es que yo pienso, no es que alguien piensa, sino que ya está pensando su propio cuerpo. Entonces, estamos asistiendo precisamente a un descentramiento, digamos, no solamente antropomórfico, sino un descentramiento mayúsculo de esto que hemos llamado ser
ser humano, a un descentramiento además de ciertos atributos del ser humano, de ciertas propiedades o actividades del ser humano como el pensamiento. Lo que hay es precisamente dinámicas del pensamiento. No es que alguien piensa, no es que alguien piensa, no se piensa, porque él puede tener otras connotaciones, el se piensa, sino alguien piensa, sino que el pensamiento ya supone, digamos, que el cuerpo está actuando en esas circunstancias electroquímicas, en lo que hemos llamado, lo que podemos llamar más bien ahora la topología neuronal. Entonces se está pensando, y ese se está pensando corporalmente, químicamente, a través de redes neuronales, y se está sosteniendo aquello que de lo que somos conscientes, de un pensamiento que ya fluye, que puede adquirir las características que adquiere en la dimensión del lenguaje o en las dimensiones del lenguaje, porque como hemos dicho en otras exposiciones son múltiples dimensiones también las del lenguaje, y por lo tanto, digamos, se expresa el pensamiento, se expone el pensamiento, se narra el pensamiento y se comunica el pensamiento socialmente. Entonces, todo esto supone pues una multiplicidad de actividades, de acciones y de dinámicas en distintos niveles, en distintas dimensiones que a su vez están integradas, articuladas, conectadas y en constante dinamismo. Entonces, estamos hablando precisamente de eso, es decir, de la responsabilidad de la memoria. ¿Y a dónde apuntamos? Apuntamos también a que el cuerpo, digamos, vive una constante transformación, un constante cambio. Si ustedes quieren un cambio que puede ser pensado en principio para ayudarnos en términos de discontinuidades, porque un cuerpo que ha cambiado ya no es el mismo, es distinto, pero que entonces no podría el cuerpo, digamos, tener o suponer una cierta continuidad si no es a través de las memorias corporales. La memoria es la encargada que da, si ustedes quieren, la ilusión de la continuidad. Da la ilusión de la continuidad, y al dar la ilusión de la continuidad, es decir, como que asume que hay una continuidad, y conscientemente asumimos como si se tratara del mismo cuerpo cuando no es el mismo cuerpo. Lo mismo ocurre con todo lo demás, es decir, no solamente el cuerpo, sino, digamos, el sujeto, digamos, también es discontinuo porque no es el mismo sujeto, no solamente porque el sujeto supone un devenir de las subjetividades y además el sujeto supone discontinuidades también, sino que la continuidad, aquello que nos hace la ilusión del sujeto, es que hay memorias que permiten, digamos, pasar el puente de la discontinuidad, que permiten darnos la ilusión de la continuidad, pero quizás también no solamente la ilusión de la continuidad, sino la materialidad del acontecimiento de la continuidad en términos de transmisiones, de durabilidad de estas transmisiones y por lo tanto de una preservación de las memorias, de una actualización de las propias memorias que dan lugar precisamente a esto que seguiremos llamando una suerte de ilusión de la continuidad. Entonces, fíjense lo interesante que es precisamente ingresar desde la perspectiva de la complejidad a aquello que en la modernidad se llamaba sujeto, aquello que en la modernidad se llamaba pensamiento, aquello que en la modernidad se llamaba ser humano, ¿no? Aquello que se llamaba cuerpo inclusive, porque estamos asistiendo a un devenir cuerpo y a un devenir subjetividad, o si ustedes quieren, para seguir utilizando un término comprensible, devenir sujeto. Entonces estamos ante devenires, pero no devenires lineales, sino devenires complejos, devenires no solamente multilineales, sino devenires topológicos, en topologías múltiples, integradas y articuladas, que dan lugar precisamente a este acontecimiento tan asombroso, que cada vez nos asombra más en la medida que lo vamos descubriendo mejor, y ese es el acontecimiento de la vida.
Entonces, cuando hablamos de topología de la subjetividad, nos referimos también a esas topologías corporales, a estas topologías materiales que tienen que ver con el lugar o los lugares tan complejos, tan ricos y tan en movimiento de las sinapsis, de estas conexiones logradas y que tienen efectos tan importantes en la vida por parte de las redes neuronales. Bueno, como es costumbre, vamos ahora a ingresar, digamos, a la parte instrumental de nuestra topología de la subjetividad. Y es, de alguna manera, exponer. Antes expusimos un axioma, ahora vamos a exponer un teorema, o quizás dos. Un teorema que dice que asumimos un espacio topológico que asocia una topología y obviamente un sistema, si ustedes quieren. Cuando comprendemos que tenemos un subconjunto de ese sistema que pertenece a ese sistema, donde, digamos, por lo menos, otra vez, sabemos lo que queremos decir con un punto, por lo menos un punto que pertenece a ese subsistema implica que hay una vecindad que tiene ese punto. Ahora, obviamente esto resulta un poco complejo porque está más o menos reflexionando o exponiendo, no en términos de fórmulas, sino en términos discursivos, digamos, un teorema topológico, un teorema escrito en términos de formulación matemática, topológica. Entonces, si ocurre todo lo anterior, estamos hablando entonces de que sí existe una vecindad. Lo importante aquí, como anotamos en el axioma, es la vecindad. Es decir, estamos en una vecindad, estamos en términos de esta topología en una esfericidad, es decir, en una vecindad dibujada por un radio o por una distancia desde el lugar, desde el punto hacia, digamos, los límites mismos o los confines mismos de la vecindad. Y si pensamos una vecindad esférica, es decir, estamos en un ámbito, en un ambiente, formamos parte de, digamos, de un espacio, y en este caso espacios mínimos topológicos que son las vecindades, y en la medida que podemos pensar la topología de las vecindades, podemos pensar no solamente las topologías matemáticas, las topologías geométricas, sino, digamos, las dinámicas mismas topológicas, que es a donde vamos precisamente para ayudarnos a comprender precisamente los mapas, si ustedes quieren, de la subjetividad, y los mapas en movimiento de la subjetividad, y los mapas en movimiento de las distintas dimensiones, sus sustratos corporales que sostienen los propios mapas de la subjetividad. Fíjense, obviamente, que se llama la topología, nos ayuda muchísimo a, digamos, empezar a instrumentalizar, a configurar de manera más ordenada, más espacio-temporal, de aquello que estamos hablando, que es precisamente el devenir de la subjetividad. Muy bien, en ese sentido, sería bueno sugerir un segundo teorema topológico. Diremos lo siguiente: si la vecindad es una relación de un conjunto no vacío, pueden haber conjuntos vacíos, es decir, se puede suponer, digamos, un conjunto donde no haya ningún punto, entonces es un conjunto vacío, pero el conjunto vacío forma parte precisamente de la composición misma de la topología, forma parte inclusive de los conjuntos a los que se aplican las funciones topológicas, y entonces cuando se aplican las funciones topológicas estamos hablando de un espacio topológico, como hemos dicho anteriormente. Entonces, hay una relación de vecindad de un conjunto no vacío a un conjunto potencia. Es decir, ¿por qué potencia? Potencia de ese conjunto
no vacío. ¿Por qué potencia? Porque estamos ante, digamos, distintas posibilidades, distintas colecciones de vecindades, distintas espaciamientos o mapas topológicos que pueden darse precisamente en ese conjunto vacío, y a partir de ese conjunto vacío, de la potencia de ese conjunto, donde está contenido el mismo conjunto. Entonces, pero además, obviamente, como lo dice la lógica o la argumentación topológica, tiene que satisfacer, digamos, los axiomas de la topología, es decir, las condiciones de la topología, que son precisamente las propiedades de la topología. Entonces, en ese caso, existe una topología única sobre ese espacio, que es precisamente esta relación o de vecindad, o configurada por esta relación de vecindad. Entonces estamos hablando de la construcción del espacio topológico a partir precisamente, si ustedes quieren, de la conformación de estas vecindades y de la asociación y composición de estas vecindades, y nosotros diríamos del movimiento de las vecindades, siempre pensando en esa topología, en esas dinámicas topológicas de las ondas, de las vibraciones, de las curvaturas. Bueno, esto nos puede permitir ayudar a comprender, digamos, que estamos hablando de dinámicas muy ricas, de dinámicas subjetivas, que pueden comprenderse, configurarse en términos de topologías maravillosas, precisamente por sus torsiones, por sus movimientos y por lo que hemos llamado, usando una antigua palabra, para decirlo así, en términos discursivos, en términos conceptuales, una vieja palabra de la filosofía de la modernidad, plegamientos, desplegamientos y replegamientos, es decir, estos movimientos que permiten precisamente el juego de la memorización, de la inscripción de la memoria, pero también de sus despliegues y sus actualizaciones, pero sobre todo la memoria sirve para lo siguiente, para, digamos, apuntar a la acción, y se apunta a una acción en la medida que se anticipa la propia acción, es decir, hay una especie de, más que propósito, hay una especie de cálculo antelado a la acción misma, un cálculo corporal, no es solamente un cálculo racional. Entonces estamos hablando precisamente no solamente de una topología del devenir de las subjetividades, sino estamos hablando, digamos, de las complejidades mismas que supone la actividad misma de esta subjetividad. Aquí terminaríamos esta exposición y espero que haya salido clara y no densa.